La Comisión de la Asamblea Nacional que investiga la desaparición de embarcaciones con migrantes venezolanos espera coordinar con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, mecanismos para investigar los casos. Manuel Covela nos amplía los detalles. Sí, así es, gracias. Buenas tardes. El diputado Carlos Valero señaló que la instancia parlamentaria que preside lleva el registro de 92 embarcaciones desaparecidas entre Venezuela y las islas del Caribe durante los últimos años. Espera que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pueda abordar este tema. A continuación, parte de lo que dijo. Vamos a aprovechar la visita de la alta comisionada Bachelet para que generemos mecanismos de mayor coordinación con ACNUR, con la Organización Internacional de Migración, con las oficinas de Naciones Unidas, con las ONG aliadas. Por su parte, el diputado Robert Alcalá, quien preside la Comisión de Régimen Penitenciario y que representa al Estado Sucre, denunció que en esa región ha incrementado el zarpe ilegal de embarcaciones. En el caso de Sucre, un estado que tiene 705 kilómetros de costa, específicamente en el municipio Valdés, se ha incrementado el número de zarpes ilegales por día. Ambos parlamentarios celebraron que se haya dado libertad a Gilbert Caro y esperan que la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, pueda lograr la libertad total para todos los denominados presos políticos. Esto es la información. Continúen ustedes con más de la emisión meridiana del Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel. El Tribunal de Control de Caracas ordenó el pase a juicio de Roberto Marrero y Juan Antonio Planchar por su presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y conspiración. Ambos seguirán detenidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Tras la audiencia preliminar, el tribunal ordenó que se celebre el juicio oral y público de estos ciudadanos, declarando sin lugar la solicitud de nulidad de la detención y de las actuaciones, así como las excepciones opuestas por la defensa. También se ordenó mantener las medidas de bloqueo e inmovilización de cuentas y la prohibición de transferir y consignar bienes. Roberto Marrero es acusado por presuntamente liderar una célula terrorista que planeaba atentados en el país, mientras que Juan Antonio Planchar es señalado de formar parte como financista de un plan para importar sicarios con el fin de generar desestabilización en el país. El diputado Gilbert Caro se reintegró hoy a sus funciones como diputado de la Asamblea Nacional después de quedar anoche en libertad. Caro fue liberado según informó el grupo de Boston a través de su cuenta en Twitter. Francisco Torrealba, constituyente e integrante del grupo de Boston, afirmó que Gilbert Caro quedó en libertad plena con uso y disfrute de todas sus prerrogativas constitucionales. El parlamentario fue recibido por un comité de la organización conformado por Gerardo Márquez, Francisco Torrealba, Manuel Teixeira, Pedro Díaz Blum. Este grupo proviene de la gestión interparlamentaria de la Asamblea Nacional entre el año 2000 y 2005, liderada por el chavismo. Gilbert Caro, quien milita en el partido político Voluntad Popular, se encontraba detenido desde el pasado 26 de abril. El presidente de la República, Nicolás Maduro, acusó a la oposición venezolana de malversar los fondos recaudados el pasado 23 de febrero en Cúcuta, Colombia. El jefe de Estado aseguró que los dirigentes opositores desviaron los recursos financieros de la ayuda humanitaria y los fondos del Estado. No es nueva la corrupción en los actores de la oposición, eso no es nuevo. Lo que es nuevo es la vulgaridad en que están repartiéndose el dinero y las riquezas de Venezuela. Se burlaron del gobierno de Estados Unidos y la ayuda humanitaria y se agarraron todo el billete y se lo repartieron como locos. Las pruebas están saliendo por aquí, por allá, en el exterior, a nivel interno. Cuando hablaron de ayuda humanitaria será robo humanitario. Se robaron toda la plata de la famosa ayuda humanitaria. El Ejecutivo lideró una reunión de trabajo con el fin de construir 1000 bases de misiones y fortalecer las más de 3000 casas de alimentación que existen en el país. En el encuentro resaltó que con esta acción esperan contrarrestar los efectos de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. 3113 casas de alimentación a lo largo y ancho del país, que hay que garantizar con autoproducción y con abastecimiento seguro, la logística necesaria para cumplir su papel en la comunidad. Todo esto es el programa alimentario integral
del pueblo de Venezuela, la misión alimentación fundada por el comandante Chávez y adaptada a la guerra económica de resistencia victoriosa del pueblo. El bloqueo económico, la agresión criminal, el sabotaje y la guerra económica son oportunidades para conseguir nuevos caminos para el desarrollo social, económico y para la realización plena de nuestra patria. Así lo veo yo. Explicó que en la reunión diseñaron estrategias que fortalecerán el sistema de distribución directa de los insumos y productos. Afirmó que garantizarán la satisfacción de las necesidades de los venezolanos. La Cruz Roja venezolana recibió 24 toneladas de medicamentos e insumos, esto como parte del segundo cargamento de asistencia humanitaria para el país. La organización precisó que el cargamento incluye antibióticos, analgésicos, antihipertensivos, entre otros insumos provenientes del centro logístico en Panamá de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. En este momento estamos descargando el segundo envío de ayuda gestionada por Cruz Roja. Este envío está compuesto por medicamentos, insumos médicos y plantas eléctricas que serán distribuidos en los hospitales para la atención gratuita de las personas. Esta ayuda es muy importante porque nos permite a todos los voluntarios seguir llegando de manera neutral, imparcial e independiente a más comunidades en todo el país. La Cruz Roja venezolana destacó que el primer cargamento de medicamentos que ingresó al país el pasado 16 de abril ya fue distribuido en los hospitales. 12 de los casi 600 ex trabajadores de la faja petrolífera del Orinoco llevan al menos 480 horas en huelga de hambre en reclamo a sus pasivos laborales. Rafael Aníbal Camacho se encuentra en el centro de Caracas y desde allí nos tiene todos los detalles. Adelante, Rafael. Buenas tardes, te escuchamos. Sí, gracias. Buenas tardes. Nos encontramos en la Plaza de la Moneda, en el centro de Caracas, donde los ex trabajadores de la faja petrolífera del Orinoco se encuentran desde hace 17 meses reclamando sus pasivos laborales. Con nosotros se encuentra el señor Pedro Amado, quien es el representante de los más de 6.000 trabajadores que se encuentran en esta situación. A esa personalidad que va a llegar a nuestro país, Michelle Michelet, para que se persone aquí, para que vea ella por sus propios ojos lo que está pasando en nuestro país. Bien, amigos, han sido las palabras de Pedro Amado, quien es representante de los más de 6.000 trabajadores de la faja petrolífera del Orinoco, quienes llevan, 600 de ellos, llevan más de 17 meses reclamando sus pasivos laborales acá en la ciudad de Caracas. Pero más detalles de esta y otras informaciones tendrán ustedes en la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Ahora continúen con más de la emisión meridiana. Gracias, Rafael Aníbal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará en Orlando, Florida, su nominación para la reelección presidencial del año 2020. Jorge Agobián, de La Voz de América, nos tiene el reporte. El presidente Donald Trump arranca oficialmente este martes su carrera de cara a las elecciones presidenciales del año 2020. Aquí en Orlando, Florida, el mandatario anunciará oficialmente su candidatura precisamente en un estado clave, tanto como para él como para el Partido Demócrata, para poder ganar la elección en 2020. Bajo el mismo lema y con un enfoque en los mismos temas, se espera que Trump se refiera a las políticas de sus primeros 4 años como promesas cumplidas, con especial atención en la situación migratoria y la economía. Este primer mensaje oficial de campaña lo emitirá desde aquí, desde el Amway Center en Orlando, que tiene capacidad máxima de 20,000 espectadores. Sin embargo, desde el día de ayer varias personas decidieron acampar para asegurar sus puestos en el auditorio. Sin embargo, la campaña dispuso una pantalla gigante para que los que no logren entrar puedan ver y escuchar el discurso desde afuera. El Partido Demócrata tiene preparadas por su parte una serie de protestas a escasas cuadras de este lugar. Bajo el lema Trump, no eres bienvenido en Florida, los oponentes también se manifestarán con argumentos que apoyan a los 23 precandidatos de ese partido, que comienzan también un proceso de definición para determinar quién será el oponente de Trump. Desde Orlando, Florida, informó Jorge Agobián, de La Voz de América. Muchísimas gracias, Jorge. En India, al menos 76 personas han muerto en las últimas 36 horas por las olas de calor que afectan al estado de Bihar, en el noreste del país. El distrito de Gaya, unos 100 kilómetros de Patna, la capital de Bihar, es uno de los más afectados por las altas temperaturas que han rondado los 50 grados la última semana en varios estados del país. Además de los muertos, 100 personas han sido hospitalizadas, afectadas por la ola de calor en esa localidad. El número de fallecidos en esta región podría aumentar, ya que las autoridades continúan recopilando la información de las últimas 24 horas.
En China, al menos 11 personas fallecieron y otras 122 resultaron heridas tras un terremoto de magnitud 6.0 que tuvo lugar en la provincia central de Sichuan. El sismo tuvo lugar anoche en el término municipal de Chibin y su epicentro fue localizado a una profundidad de 16 kilómetros. Esta mañana se registró otro movimiento sísmico en la misma zona, esta vez de 5.3 grados, según el Centro Nacional de Detección de Terremotos. El Ministerio de Gestión de Emergencias ha activado los protocolos y ha enviado equipos a las zonas afectadas para coordinar las tareas de rescate y de ayuda a los residentes del condado de Shanning, donde tuvo lugar la catástrofe. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, enorme fumarola. Volcán mexicano provoca cenizas de aproximadamente 8 kilómetros de altura. Los detalles en tan solo minutos. Ya venimos. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT, aseguró que no está autorizado para realizar cobros en divisas. El superintendente de CENIAT, José David Cabello, señaló a través de su cuenta en Twitter que no existe ninguna providencia de CENIAT que establezca el cobro de los impuestos en alguna moneda extranjera. Resaltó que la única moneda permitida para que los contribuyentes realicen el pago es el bolívar. El presidente de la Alianza por el Referendo Consultivo, Enrique Ochoa Antich, espera que con la visita de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se pueda encontrar soluciones inmediatas a los problemas que atraviesa el país. Ochoa Antich considera necesario que se le dé prioridad a los problemas sociales en las conversaciones que se desarrollen entre el gobierno y la oposición venezolana. Se requiere con urgencia, sin esperar a esos acuerdos políticos, algunos pactos en materia económica y en materia social para poder atender la emergencia de la crisis. Por su parte, el integrante del partido Soluciones para Venezuela, Joel Horta, propone la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral como uno de los aspectos fundamentales para resolver la crisis del país. Creemos que serán 2 rectores los que tengan la confianza del gobierno, 2 los que tengan la confianza de la oposición y 1 que sea potable para ambos factores en conflicto. Ambos partidos políticos son partidarios de las sanciones económicas impuestas al país y dicen que no ayudan a solventar los problemas en Venezuela. Desde el pasado sábado, varios municipios del estado Táchira reportan al menos 50 apagones. Protección Civil se declaró en alerta para atender cualquier eventualidad que puedan ocasionar las fluctuaciones de energía. Marine Glot nos tiene los detalles. En Táchira, desde el sábado, el servicio eléctrico ha sido intermitente, al parecer por una falla que afectó el sistema suroccidente. Las lluvias y descargas eléctricas han dificultado la estabilización de las líneas de transmisión. Se presentaron innumerables fallas en todo el territorio del estado Táchira, en los 29 municipios, donde la fluctuación de energía afectó directamente lo que era la energía eléctrica constante que pudieran tener los tachirenses pues, en sus hogares. Afectó directamente lo que son hospitales, medicaturas, centros de salud, CDI. Esto pues a la gran fluctuación en gran medida fue o por baja o por alta. Por otra parte, Protección Civil trabaja a través de la Jefatura de Educación sobre la alerta temprana en el río Táchira, frontera con Colombia. Se está haciendo el monitoreo constante también en el río Táchira, sin un aumento importante de caudal. A Dios gracias, pues las personas ya no están utilizando el camino verde o la trocha. Esto es importantísimo para preservar la integridad humana de las personas que hacia ese sector se desplazan. Protección Civil se mantendrá en alerta por el paso de la onda intertropical número 7, que ha ocasionado lluvias moderadas en la región andina. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. El general de división y comandante de la SODI del estado de Anzoátegui, Jesús Ramírez, informó que fueron abiertos 15 procedimientos por reventa de combustible en la entidad. Ramírez detalló que el Ministerio Público está investigando a varias personas por vender gasolina en sus viviendas. Hemos abierto 15 procedimientos a través de la Fiscalía de personas que están sacando combustible de sus vehículos en diferentes casas para venderlos en Pimpina. Eso está totalmente prohibido, eso representa un riesgo para los habitantes de esas viviendas, sus alrededores, y el llamado es a tener conciencia.
A juicio de Ramírez, las colas en las diferentes estaciones se debe a que están distribuyendo 20 litros de gasolina por carro y al nerviosismo de los ciudadanos. Se tomó producto de del mismo nerviosismo de las personas, ¿no? Porque en condiciones normales, un conductor o una conductora espera que su vehículo llegue a medio tanque y iba ahí abastecida normalmente. Y han publicado de que en lo que se refiere al estado Anzoátegui, el viernes pasado se iba a quedar sin combustible. Esto incrementa de una manera notoria, afectando el nerviosismo de la población y lógicamente la gente sale a colocar combustible producto de esa campaña mediática. Informó que hay 101 estaciones de servicio disponibles en el estado, resguardadas por componentes de seguridad. En las últimas 24 horas se han registrado varios sectores de Caracas fallas en el servicio eléctrico. Euclides Sotillo nos tiene los detalles de esta información. Buenas tardes, Euclides, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Nuevamente la electricidad afecta a los habitantes de Caracas. Zonas como Los Cortijos, Los Palos Grandes, Bellomonte y San Bernardino han presentado de ayer para hoy bajones y en algunos casos también el servicio ha sido interrumpido por más de 5 horas. Se nota uno con los estabilizadores de tensión cuando suena plac, plac, que son los picos que va y viene, pues, pero son lapsos rápidos. Y ayer también como a la 1 de la tarde se fue, pero venía, iba y venía. Fueron 3 veces los picos así. Los comerciantes denuncian verse afectados por los daños en los equipos producto de la inestabilidad eléctrica. Bueno, eso afecta los motores más que todo. Los motores son los que afectan muchísimo. Las neveras. Adicionalmente, en algunas zonas del municipio de Latillo, como La Boyera, en Baruta, sectores como Prado del Este han presentado problemas con el sistema eléctrico en las últimas 24 horas. En Los Palos Grandes, Euclides Sotillo, Noticiero Previsión. Gracias. El secretario de Seguridad Ciudadana y Paz del Estado Lara, Cleider Ferreiro, informó que el Ministerio Público está investigando la desaparición del cuerpo de un niño de 2 meses de la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto. Génesis Colmenares nos amplía la información. Ferreiro señaló que un trabajador de la morgue asumió la responsabilidad del caso. Él mismo reveló que había preparado de manera inconsulta el cuerpo del bebé para que estuviera conservado, ya que sus familiares así lo habían solicitado debido a que su padre aún se encontraba fuera del país. Ni siquiera le coordinó con sus compañeros de trabajo allí. Guardó ese cuerpo allí. Cuando vino la compañía de deposición de desechos orgánicos, retiró lo que estaba en la cava que está dispuesta para esos fines. Esa cava es para colocar allí lo que debe ser incinerado y se llevó el cuerpo dentro de los órganos que iban a ser incinerados. ¿Quién es el responsable de esto? La persona que rompió con todos los protocolos que existen dentro de la morgue. En este sentido aseveró que el responsable permanece bajo investigación. Debe responder ante los tribunales porque esa persona es una persona adulta, profesional, que tomó una decisión y debe enfrentarse a las consecuencias de su decisión. Por último, Ferreiro descartó una militarización del hospital. Reiteró que el personal del centro de salud debe respetar y hacer cumplir las normativas. Desde el Estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Venevisión. Muy lamentable. En breve. Esperado regreso. Shania Twain vuelve a Las Vegas. Los detalles en Estrenos y Estrellas. Shania Twain returns to the Las Vegas Strip. Man, I feel like a woman. Naciones Unidas sigue de cerca la creciente tensión en el Golfo Pérsico. Luego de que Irán anunciara que reactivará su proceso de enriquecimiento de uranio. La medida sería una violación al acuerdo nuclear de 2015. Celia Mendoza, de La Voz de América, nos tiene el reporte. A pesar del urgente llamado del secretario general de Naciones Unidas para evitar un conflicto en el Golfo Pérsico,
Quiero decir lo preocupado que estoy con los recientes acontecimientos en el Golfo. Creemos que la verdad debe estar claramente establecida en relación con todos estos ataques. Creemos que las responsabilidades deben ser claramente definidas. Y, como le dije al Consejo de Seguridad, el mundo no puede permitirse una gran confrontación en el Golfo. Este lunes, Irán emitió un ultimátum para China, Rusia, Francia, el Reino Unido y Alemania, firmantes del acuerdo nuclear de 2015 del que se retiró Estados Unidos. El convenio busca reducir la capacidad de Irán para desarrollar armas nucleares a cambio de levantar todas las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU. A partir del 27 de junio pasaremos por alto el límite de 300 kilos para el enriquecimiento. No solo lo pasaremos por alto, sino que los niveles de producción aumentarán significativamente. Una vez que superemos el límite de 300 kilos, también podremos aumentar la tasa de bajo enriquecimiento de uranio a nivel de 3,67. Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense, sin embargo, insiste que la estrategia de reimponer las sanciones de Estados Unidos es clara. El presidente Trump ha sido inequívoco. Irán no obtendrá un arma nuclear. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo de toda nuestra campaña con respecto a Irán y crear estabilidad en todo el Oriente Medio como parte de ese esfuerzo. La Unión Europea ha estado negociando con Irán durante las últimas semanas, esto a pesar del reciente ataque a los tanques de petróleo en el Golfo, catalogado por Estados Unidos como un reto de Irán a la comunidad internacional. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo. El secretario de Defensa en funciones de Estados Unidos, Patrick Shanahan, aprobó el envío de unos 1.000 militares a Oriente Medio con propósitos defensivos para hacer frente a las amenazas de Irán contra intereses estadounidenses. A través de un comunicado, Shanahan manifestó que los recientes ataques de Irán prueban la fidedigna y creíble información de inteligencia que han recibido sobre el comportamiento hostil de fuerzas iraníes y sus grupos que amenazan al personal y los intereses de Estados Unidos en la región. El jefe del Pentágono aseguró que este aumento de tropas en Oriente Medio, donde Estados Unidos ya tiene desplegados unos 20.000 militares, tiene propósitos defensivos e insistió en que su país no busca un conflicto con Irán. El gobierno egipcio salió al paso de las críticas y denuncias sobre la falta de atención médica y la mala situación de salud del expresidente Mohamed Morsi, detenido desde hacía 6 años y fallecido ayer a los 67 años de edad tras un desfallecimiento durante una visita judicial. El Servicio de Información del Estado replicó en un comunicado difundido por medios egipcios, tildando los comentarios de falsas denuncias que reafirman la tradición de circular mentiras. Estados Unidos, el presidente Donald Trump aseguró que las autoridades migratorias iniciarán la próxima semana un proceso de deportación de millones de inmigrantes sin papeles. El mandatario estadounidense no ofreció más detalles sobre los inmigrantes que se verían afectados por el proceso. Lo que sí aseguró fue que México está haciendo un muy buen trabajo deteniendo a gente antes de que alcance la frontera estadounidense. La oposición de Nicaragua demandó al Ejecutivo la libertad de al menos 86 presos políticos en las próximas 36 horas, como parte de los compromisos adquiridos por el gobierno en la mesa de negociaciones para superar la crisis local que ha dejado cientos de muertos en 14 meses. De acuerdo con lo establecido entre las partes a fines de marzo pasado, el gobierno del presidente Daniel Ortega daría libertad definitiva a todos los presos políticos en un plazo máximo de 90 días que vence este 18 de junio. Es momento de una nueva pausa. Ya venimos con más información. No se vayan. Hola amigos, iniciamos los deportes con fútbol de la Copa América porque esta noche la Vinotinto disputa ante Brasil su segundo partido de la fase de grupos de la competición, encuentro que ustedes podrán disfrutar junto al equipo campeón de Venevisión desde las 8 de la noche. Desde la sede de la Copa América precisamente, Dan Cister nos trae el último reporte previo al trascendental compromiso para la Canariña y la Vinotinto. Hola amigos criollos, Brasil y Venezuela jugarán en el estadio Arena Fonte Nova, que fue muy criticado por argentinos y colombianos.
Aunque Conmebol haya elogiado al césped, el reconocimiento de cancha de ambas las selecciones en la víspera fue cancelado por la lluvia en la ciudad de Salvador. La última práctica previa al partido se llevó a cabo en el estadio Barradão. Los anfitriones seguramente tendrán el apoyo del pueblo fiestero de Bahía, famoso en todo el mundo por su carnaval. Sin embargo, el terreno de juego, que está pesado por la caída de un temporal, puede ser un problema. Solo 20 minutos fueron abiertos a la prensa, así que es imposible garantizar algo. Pero ahí está Arthur en medio campo. De esa manera, Brasil debe entrar con Alisson, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luís, Casemiro, Arthur, Felipe Coutinho, Richarlison y David Neres. Más al frente, Roberto Firmino. Una buena selección, pero ¿será que está a la altura de la historia del único país pentacampeón mundial? As equipes foram evoluindo muito. Dani Alves dijo que los otros latinoamericanos han evolucionado demasiado, mientras Brasil no acompañó este ritmo. Es una lástima que haya pasado tanto tiempo sin llegar a una final siquiera de la Copa América. Pena tanto tempo, né? Aunque los anfitriones no vivan su mejor momento, Venezuela sabe que tan concentrada le toca estar en este partido. Vamos a precisar de muita concentração na parte táctica, na parte defensiva e tentar explotar a nossos lados con la velocidad. Además de velocidad, este país de peloteros ha demostrado cada año que gana más habilidad con el balón en sus pies. Así tiene jugadores distintos, todo el mundo sabe dónde juega, pero nós también tenemos jugadores para hacer daño ahora sí. Bueno, amigos criollos, ¿qué vamos a tomar al final del partido? ¿Caipirinha o vino tinto? Desde Brasil, Dan Sister, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Dan, por el reporte. Parecía que la película de corrupción de la FIFA había terminado. Sin embargo, continúa un drama digno de una serie de televisión. Michel Platini ha sido detenido este martes en París y está siendo interrogado por la policía francesa. En la capital de ese país, Daniel Pujol nos cuenta más. Sí, hola, ¿qué tal? Saludos. Terremoto en Francia. La detención del mito futbolístico Michel Platini por presunta corrupción ha sacudido el país. Platini, estrella del fútbol galo en los 80, es considerado como un mito del balompié a la altura de Maradona en Argentina o Pelé en Brasil. Pues bien, Platini, antiguo presidente de la UEFA, el máximo estamento del fútbol europeo, ha sido trasladado a dependencias policiales esta misma mañana por su presunta implicación en un caso de corrupción a la hora de adjudicar los mundiales de 2018 y 2022. La investigación se centra en una comida que tuvo lugar 10 días antes de la atribución del Mundial de Qatar. Un almuerzo que tuvo como protagonistas a Nicolas Sarkozy, antiguo presidente de Francia, el propio Platini y el actual emir de Qatar. Por el momento, el exjugador ha asegurado sentirse completamente ajeno a estos hechos y sobrepasado por el asunto. Hay que recordar también que Platini ya había tenido problemas con la Federación Internacional de Fútbol y, de hecho, estaba suspendido de toda actividad relacionada con el balompié hasta octubre de 2019 por haber violado el código ético de la FIFA. Y por cierto, que además de Platini, 2 consejeras de Nicolas Sarkozy también han sido interrogadas. Desde París, Francia, Daniel Pujol para Venevisión. Gracias, Daniel, por el reporte. Amigos, hasta aquí la información deportiva en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Y al regreso, una entrevista a Venevisión, Andrina estará conversando con Lady Gómez, gobernadora del estado Táchira. Ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy. Ella es Lady Gómez, gobernadora del estado Táchira. Gracias por acompañarnos. Saludos, gracias. Muy importante comenzar a hablar acerca de lo que se está viviendo ahorita en la frontera. Se reabrió el paso y quisiéramos conocer qué es lo que está ocurriendo a esta hora en el estado Táchira. Bueno, realmente yo debo decir con mucha responsabilidad, como gobernadora, como habitante de municipios fronterizos, que la frontera no está abierta. Lo que hay es una habilitación del paso peatonal, pero siguen los puentes obstruidos con unos containers que no permiten que el paso sea más fluido. Esto perturba el canal humanitario, esto perturba la restitución de la economía formal y mientras esos containers estén allí postados en los puentes, no hay restitución de la economía formal y las trochas siguen operando, atentando contra la economía formal, contra las aduanas, contra el comercio, que debe recomponerse para generar, pues, por supuesto, el beneficio colectivo.
Tener las trochas habilitadas para una economía irregular es sencillamente beneficiar el bolsillo de unos pocos y de muchos funcionarios de gobierno que pues son complacientes, y sobre todo los funcionarios que deben resguardar las líneas fronterizas. La frontera no está abierta, lo que hay es una habilitación del paso peatonal y los containers siguen perturbando el canal humanitario donde deberían estar pasando las ambulancias, donde deberían estar pasando las personas con condiciones especiales de salud y que hoy siguen perturbadas por la presencia de estos containers que no tienen ninguna razón de ser. ¿Cuál es la situación en los puentes? Se hablaba de la habilitación de un carnet especial para el paso. ¿Cuál es la realidad de un venezolano que quiera ir a Colombia hoy y de un colombiano que quiera venir a Venezuela? Bueno, acaban de anunciar de que los colombianos que quieran ingresar a Venezuela tienen que tener un carnet fronterizo que debe expedir el SAIME. Realmente esto es una situación más de inmediatismo, esto es lo que es algo más mediático. ¿Por qué? Porque es que los venezolanos son los que van a Colombia a buscar medicinas, a buscar comida, a buscar realidades, los que migran de manera permanente para ir a cualquier país de Latinoamérica. No los colombianos a Venezuela, porque el comercio en la frontera tachirense está totalmente deprimido, porque anteriormente los colombianos iban a la frontera, compraban insumos, necesidades básicas, ya no lo hacen. ¿Por qué? Porque la moneda nuestra no compensa absolutamente ningún tipo de comercio, ningún tipo de economía. Entonces, eso es algo más mediático que lo quiere tratar de mostrar algunos entes de entes nacionales, pero realmente la realidad es que son los venezolanos los que van a Colombia, y los venezolanos que van a Colombia necesitan de un carnet fronterizo que lo expide Migración Colombia, y que si sacamos la cuenta de cuántos carnets sacará el SAIME en la frontera para el ingreso de colombianos y cuántos sacará Colombia para el ingreso de venezolanos, pues no tiene competencia ni siquiera en un 1% Venezuela frente a Colombia. ¿Tiene alguna estadística de cuántos venezolanos se desplazan hoy a través de la frontera hacia Colombia? Nada más por el puente internacional Simón Bolívar en San Antonio. Solo en San Antonio del Táchira de manera permanente pasan entre 27.000 y 28.000 personas y retornan aproximadamente 24.500, 25.000. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que retorna es gente que reside en el Táchira y va a hacer mercado, va a comprar medicina, y la gente que no retorna son los migrantes que de manera permanente están abandonando el país por la frontera tachirense. Y allí hay venezolanos de todos los estados del país, incluso tenemos una condición social bien importante. Muchos venezolanos del interior del país se nos descompensan en la frontera, las mujeres embarazadas colapsan, hay muchos hipertensos que han terminado descompensados y son personas que están falleciendo prácticamente en las líneas fronterizas, y pues eso genera una situación de carácter social que la está asumiendo el gobierno regional porque no tenemos apoyo de las instancias nacionales. En cuanto a seguridad, el tema de las trochas, ¿cómo se supervisa? ¿Cuáles son las regulaciones que existen hoy en ese sentido? Bueno, por parte de los entes del Estado, que les corresponde la protección de la soberanía, que les corresponde la protección de las líneas de seguridad fronteriza, no existe. No existe, ¿por qué? Porque en las líneas de seguridad fronteriza del lado venezolano lo que hay son grupos irregulares de diferente índole, con diferentes intereses, y no los organismos de seguridad, o en este caso las Fuerzas Armadas, que de acuerdo a los principios constitucionales son los que deben estar protegiendo las líneas de seguridad fronteriza. Hace unos días veíamos un video muy lamentable, donde un policía del lado de Colombia le impedía el paso a algunos ciudadanos hacia el lado de Colombia por unas trochas, y él alegaba que eso eran líneas de seguridad fronteriza, y del lado de Venezuela no había ninguna autoridad venezolana que impidiera que se utilizaran esas trochas o esas vías irregulares. ¿Qué podemos nosotros concluir? Que mantener la frontera cerrada es un negocio para algunos particulares. ¿Cuál es la exigencia formal, concreta y con conocimiento de causa? Que la frontera del Táchira se habilite en los mismos términos económicos que se acaba de habilitar la frontera del Zulia a la altura de Paraguachón. Por Paraguachón están ingresando importaciones, está ingresando carga pesada, se habilitaron las aduanas, y esa misma exigencia la hacemos nosotros en el Táchira. ¿Por qué no se está haciendo? Porque pareciera que existieran intereses individuales de algunos funcionarios de las Fuerzas Armadas y algunos otros funcionarios de los entes nacionales que tienen los negocios en las trochas y que no les interesa habilitar los puentes. Exigimos que se habiliten los puentes en términos formales, que se habiliten las aduanas, que se reconozca el canal humanitario y que se quiten totalmente esos containers que están perturbando el canal humanitario de muchos venezolanos que utilizan el puente de manera permanente, los puentes. Gobernadora, cuando se hablaba de la crisis de abastecimiento de gasolina en Venezuela, se ponía
un énfasis particular en los estados fronterizos, porque se hablaba de contrabando de extracción. ¿Cuál es la realidad hoy respecto al tema de la gasolina en el estado Táchira? Bueno, la realidad es que por la escasez de combustible, donde generalmente deberían llegar al estado Táchira entre 70 y 85 gandolas diarias, no están llegando ni siquiera a 21 a 22 gandolas. Entonces, esto genera que haya una escasez total de combustible. La empresa, el transporte está paralizado, la empresa privada está paralizada, la educación está paralizada, la movilidad de los ciudadanos que tienen que trasladarse a sus sitios de trabajo prácticamente está a media máquina, en un 40-50%. La realidad es que hoy en día el combustible pareciera más económico del lado de Colombia, porque del lado de Venezuela, como no hay combustible, se compra, la gente lo está comprando a través de la economía informal o a través del contrabando, y comprar una pimpina de gasolina ya está superior a lo que es 70.000, 80.000 pesos, que al cambio son más de 160.000 bolívares, casi 200.000 bolívares, una pimpina de gasolina. ¿Por qué? Porque en las bombas no hay, porque en las estaciones de servicio no hay, porque no llega gasolina al Estado. Entonces, ¿cuáles son las realidades? Que hoy en el norte de Santander el combustible de contrabando pareciera ser más económico que del lado de Venezuela, donde también existe combustible de contrabando, y es una realidad. Ahora, ¿por qué la gente lo hace? ¿Porque la gente quiere participar en la economía formal? No, lo hacen por necesidad, lo hacen porque sus industrias no se pueden parar, lo hacen porque los productores del Táchira, a pesar que no tienen gasolina, que no tienen gasoil, que no tienen luz, que no tienen insumos agropecuarios y que tenemos unas vías demasiado obstruidas, los productores del Táchira siguen manteniéndose en pie de lucha, firmes, produciendo alimentos para Venezuela. De hecho, había un anuncio de un paro por parte de los agricultores. Hoy los productores se han declarado en paro, pero no un paro que quiera ser invocado por ellos. Prácticamente a los productores tachirenses les llegó la hora cero generada por los entes nacionales. ¿Cómo pueden producir si no tienen gasoil para sus plantas? ¿Cómo pueden producir si no tienen gasolina para la movilidad de los alimentos? ¿Cómo producir si no hay materia prima? ¿Cómo producir si no hay dinero efectivo para pagarle a los obreros en la finca? Esa es la realidad. Entonces, el paro que hoy se está llamando a través de los productores del suroccidente del país no es un capricho, no es una estrategia política, sencillamente es un paro generado por los mismos entes nacionales que no le dan garantías ni condiciones a los productores agropecuarios, no solo del Táchira. En este caso estaríamos hablando de todo el suroccidente del país, que tiene la misma condición de precariedad. Gobernador, el tema de la salud, usted hacía énfasis particular con la situación hospitalaria. ¿Qué respuestas hay hoy en materia de sistema hospitalario en el estado Táchira y cómo se articula con el Estado? Bueno, fíjate, competir en tiempos de crisis es bastante mercenario y nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Decir que la salud es óptima en el Estado es falso. En nuestro Estado lo que tenemos es un hospital que hemos hecho esfuerzos por mantenerlo operativo, y una de las cosas más importantes, y las debo reconocer, es la vocación profesional de nuestros médicos, que siguen allí manteniéndose, que siguen allí apostándole al país. Pero ¿cuál es la realidad? Que los pacientes tienen que llevar muchas veces completar los insumos para poder operarse, porque los insumos no llegan al hospital, no llegan, no se designan en su totalidad por el Ministerio de Salud. ¿Cuál es la realidad? Que estamos ahorita en una condición casi de colapso con el comedor del hospital, porque no nos volvió a llegar proteínas, y las proteínas que nosotros todavía podemos dar en el menú, en la alimentación hospitalaria, es proteínas que nos donan los ganaderos del Estado. Tenemos un convenio entre la Gobernación y el Hospital Central y los productores agropecuarios, donde ellos nos donan la carne para nosotros garantizar las proteínas de nuestros pacientes. ¿Cuál es la realidad? Que no hay gasolina para movilizar el ganado, y lamentablemente hemos tenido deficiencias en la asignación de proteína. El ministerio no volvió a mandar ni siquiera un gramo de proteína. O sea, nuestro hospital se mantiene de pie por los esfuerzos que estamos haciendo en el Táchira, no solo desde la Gobernación, con las alianzas de toda la sociedad tachirense, y debo destacar la vocación de servicio de los médicos tachirenses que han estado allí manteniéndose firmes. Eso ha generado que muchos entes internacionales hayan materializado convenios entre la Gobernación y la Corporación de Salud, y también debo destacarlo. Tenemos convenios internacionales donde estamos llevando suplementos nutricionales para los niños desnutridos. Hemos también recibido en donación kits quirúrgicos y algunos suplementos que, por la alta demanda que tiene el hospital, pues realmente el tiempo de suministro es muy corto, pero nosotros agradecemos que existan entes internacionales que estén apoyando la salud en el estado Táchira. De parte de los entes nacionales, abandono, desidia
y una indiferencia total con lo que es la realidad presupuestaria de la salud en el estado Táchira. Un ejemplo de lo que se pudiera decir que se está buscando en el escenario nacional es el diálogo entre el gobierno y la oposición. En el estado Táchira tenemos la figura de una personalidad impuesta por el gobierno para ser protector del estado Táchira. ¿Cómo se articula en su caso con Freddy Bernal? No podemos porque yo en este caso soy la gobernadora del Táchira electa por el pueblo, no por capricho o porque me haya enviado mi partido. Para nadie es un secreto que yo soy dirigente de Acción Democrática y yo no puedo llegar a la gobernación a decir, no, es que a mí me mandó Acción Democrática porque yo soy protectora. Yo estoy en la gobernación porque yo salí electa por un proceso electoral. Ahora bien, en estos días por el tema de la gasolina, un funcionario en una bomba me dijo, gobernadora, si usted quiere echar gasolina, usted tiene que pedirle una autorización al protector. Y le dije, no, bajo ninguna circunstancia, porque él no es una autoridad ni electa por el pueblo ni reconocida legítimamente por el pueblo. Él sencillamente es un operador político que en este caso está usurpando una función institucional y en este caso la institucionalidad está de parte de los entes del Estado y él no representa ningún afecto popular, ningún afecto electoral y es una figura sencillamente de manipulación política impuesta por el PSUV, impuesta con intereses políticos partidistas a los cuales yo no me dejo ordenar ni me dejo mandar. A nivel nacional, ¿cómo se puede calibrar lo que está sucediendo hoy en Venezuela entre el gobierno y la oposición? ¿Cómo lo vislumbra? Bueno, lo que sí puedo decirte es que la fortaleza que tiene Venezuela es el pueblo. Por encima de todo, por encima de cualquier sector, por encima de cualquier interés, la fortaleza venezolana es el pueblo. El pueblo que se mantiene de pie, el pueblo que todos los días lucha, el pueblo que sigue produciendo a pesar de la inmensa crisis histórica que estamos viviendo. ¿Cuál es la cuantía, el valor agregado que tenemos nosotros para el futuro próximo? Porque no es un futuro a largo plazo, es un futuro muy, muy próximo. La cuantía es la fuerza del pueblo venezolano que insiste y le sigue apostando al país. Las estrategias políticas, los intereses individuales de algunos sectores que no han querido entender qué es el bien común, qué es la sociedad y qué es el pueblo, eso se va a ir vislumbrando, eso va a ir quedando en el camino y la misma dinámica del pueblo va a dejar eso a un lado. La sociedad venezolana hoy tiene un valor agregado y es que el liderazgo nacional de Juan Guaidó permitió que la sociedad política opositora se unificara toda por un mismo camino. Y aunque existan algunas estrategias por allí con inmediatismo, con algún tipo de impacto mediático, muchas veces direccionadas desde algunos adversarios políticos, eso no va a ser mella para interrumpir la unidad nacional que representa el liderazgo de Juan Guaidó, que hoy está sumando toda la masa social que quiere cambiar a Venezuela, independientemente que en esas masas sociales existan diferencias ideológicas, que son muy propias porque eso es lo que estamos buscando, la democracia. Considero que el liderazgo de Juan Guaidó hoy sigue materializado y está concretando el sueño de muchos venezolanos, unirnos para superar esta crisis y superar la miseria, el hambre y la desgracia que representa una revolución que pretende quedarse a punta de violencia y de fuerza. Gobernadora, un mensaje final para los habitantes de Táchira que están atentos en temas como el agua y la vialidad. ¿Cuál sería? El agua, la vialidad y la luz. Empezamos a tener nuevamente crisis eléctrica este fin de semana. El día domingo se reportaron más de 24 municipios de los 29 que tenemos, donde tenían 17, 18 y hasta 24 horas sin luz. Y no es solo sin luz, es sin sistema bancario, es sin conexiones a internet. A mí me da risa cuando hablan de la tarjeta fronteriza del lado de Venezuela. Señores, pero ¿con qué internet si en la frontera no hay internet? ¿Cómo van a hacer para habilitarla? Yo le quisiera preguntar al señor que se la cree gobernador, que está impuesto y que no es protector de nada. ¿Con qué internet van a habilitar las tarjetas fronterizas si en la frontera no hay internet, no hay conexiones telefónicas? Esas son las realidades. ¿Qué le digo al pueblo venezolano? Los tachirenses somos en este momento los venezolanos que más carga le estamos llevando frente a la crisis. ¿Por qué? Porque es un estado fronterizo donde se concentra la mayor crisis del país. Toda la ineficiencia de servicios públicos, toda la situación de salud, toda la situación del tema social. La ventaja y la fortaleza del Táchira frente a Venezuela, la capacidad de producción que tenemos, la fuerza que tenemos para resistir y la vanguardia política donde siempre le hemos demostrado a toda la sociedad política venezolana, tanto a la oposición como a la sociedad que dicen ser revolucionarios, que no hemos permitido que se nos vulneren nuestros derechos y nosotros estamos allí firmes y seguimos firmes. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión, Lady Gómez, gobernadora del estado Táchira. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado como siempre. Gracias, Gendrina. Amigos, así ponemos punto y final a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta, ustedes deciden. A todos, muy buenas tardes.